cerca, oh Dios, de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Cerca de ti yo quiero estar, mi buen Señor. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo Bien, muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos grandemente y en abundancia. Amén. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Salmo 103. Este salmo casi me lo citó un hermano en esta semana. Estuvimos reunidos. Y yo llegué a mi casa y lo leí. Interesante. Muy interesante. Salmos, capítulo 103, versículo 1 hasta el 10. Si estamos allí, vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a leer este salmo. La palabra del Señor dice así:
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Vamos a tomar asiento. Muchas gracias. Eh, Esto no es el mensaje, pero sí quisiera que le prestaran atención a las palabras del salmista. Y en estos versículos que le hablamos, los primeros versículos, él está hablando con su propio yo. Bendice, alma mía, a Jehová. Y yo creo que esto tiene una enseñanza muy profunda para nuestras vidas, porque nosotros pudiéramos llegar a caer en el estado de casi muerto espiritual y pasar por alto, ¿verdad? Nuestro propio yo. Entonces el salmista aquí está aprovechando y él está hablando consigo mismo. Bendice, alma mía, a Jehová. No es alguien ni a alguien que le está diciendo, con él mismo. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y es interesante cómo él concluye en el versículo 10. Jehová no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si de verdad Dios tomara en cuenta los pecados de todos nosotros y Él nos castigara por todos nuestros pecados, yo creo que ninguno de nosotros estuviésemos aquí el día de hoy. Así que, iglesia, levántate. La deuda que se te ha perdonado ha sido enorme, ha sido grande. Bendice, Jehová, con todo tu ser. Entonces, es un buen tiempo para que nosotros nos autoexaminemos y también nos automotivemos. No siempre vamos a recibir de alguien la motivación. No es necesario. Tú mismo puedes motivarte. Solamente tú tienes que saber a quién tú has creído y qué Dios ha hecho por ti. Entonces, háblate tú mismo. Háblate tú mismo. Autoexamínate. Oremos. Amantísimo Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor. Gracias por este grandioso día, Señor mi Dios. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias porque a pesar, Padre Celestial, de nuestro estado, que muchas veces estamos animados, muchas veces estamos desplomados, tú permaneces fiel para con nosotros, Señor. Por una sencilla razón. Es porque tú no nos tomas en cuenta muchas veces nuestras ofensas, Señor mi Dios, sino que tú miras a tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, pagando por cada una de ellas. Te bendecimos, Señor mi Dios, y te alabamos. Que en esta mañana, Señor mi Dios, podamos darte toda la gloria, toda la honra, todo el honor a ti, Señor mi Dios, con corazones sinceros y verdaderamente humillados, Señor mi Dios. Ayúdanos a ser hijos tuyos genuinos, que de verdad te adoran, que de verdad quieren amarte, que de verdad quieren glorificarte con sus vidas, Señor mi Dios. No nos permita caer, Señor mi Dios, en el estado en el que se encontraban algunas iglesias mencionadas en Apocalipsis, Señor mi Dios, que conocían la verdad pero no la practicaban, que ni eran fríos ni eran calientes, Señor mi Dios, por tanto tú lo vomitaste de tu boca, sino que nos permita, Señor mi Dios, ser y estar en el estado que realmente tú quieres que estemos. Ayúdanos a levantarnos, permítenos, Señor mi Dios, automotivarnos por medio de tu Espíritu Santo y danos la fuerza, Señor mi Dios, para cada día avivar el don tuyo que hay en nosotros, que este es el grandioso Espíritu Santo. Perdona todas nuestras ofensas, Señor. En tu nombre precioso te lo pido y te lo agradezco todo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, quiero invitar a los músicos a pasar por aquí para tener un tiempo de adoración por medio a la música. Así que, músicos, adelante. Buenos días.
Bueno, Dios les bendiga a todos. Si pueden ponerse de pie para cantar la primera canción que se titula Todopoderoso, teniendo en cuenta que el Señor merece lo mejor de nosotros y una alabanza de corazón honesto y puro. La única razón de mi adoración eres tú.
Oremos. Amantísimo Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor. Gracias por este grandioso día, Señor mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, maravilloso, misericordioso para con nosotros. Gracias porque a pesar, Padre Celestial, de lo infiel que solemos ser muchas veces, Señor mi Dios, tú siempre permaneces fiel para con nosotros. Perdona nuestras ofensas, Señor mi Dios, y ayúdanos a levantarnos como tus hijos, en poder, Señor mi Dios, de tu Espíritu Santo, y ser luz allí afuera, Señor mi Dios. Que nosotros como tus hijos podamos ser olor fragante entre los que se salvan y también entre aquellos, Señor mi Dios, que no quieren saber de ti, que podamos ser luz, Señor mi Dios, que podamos ser de bendición. Gracias por todo, Señor mi Dios. Bendice todas las cosas que quedan por hacer en este día. En tu nombre precioso te lo pido y te lo agradezco. Amén. Amén. Mis hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Que el Señor les bendiga muchísimo. Muchísimo, muchísimo. De verdad que sí. Si me pasan la pantalla por ahí adelante, la sigo. Ok, cumpleaños. Yo cumpleaños. Isabel cumplió años. Hoy. Sí, cumpleaños hoy. Cumpleaños. Ok. Versículo de bendición para, para Isabel y para mí. Uno a la vez, uno a la vez. Hagan la fila. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Hermano Vladi. Amén. 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 Stephanie. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Stella. Amén. Amén. ¿Alguien más? Ok, yo tengo un versículo para Isabel y para mí. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Amén. Se me quedan algunas fracciones, pero estamos ahí. Ok, entonces, Isabel, ponte de pie, ya yo estoy de pie y vamos a cantarnos. Feliz, feliz cumpleaños. 1, 2, 3. Feliz, feliz cumpleaños. Deseamos para ti. Que Dios te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor al llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida. Salud y felicidad. Amén. Ok.
Vamos a ver. Estela, ¿podrías ayudarme con el diezmo y las ofrendas? Hermana Noris, ¿usted podría orar? Amén. 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 El doble, Daniel, el doble. Muy bien. Eh, los anuncios son jueves a las 7 de la noche. Tenemos culto de oración, 7 p.m. Sábado a las 7 de la noche tenemos culto juvenil. Miren, si ustedes no escucharon el mensaje de ayer, ¿qué yo les recomiendo? Que ustedes entren a la página de la iglesia y busquen ese mensaje, porque fue un mensaje súper especial, especialmente para mi vida y podría ser para la tuya. Domingo a las 10 de la mañana estamos aquí. La gente que nos escucha en Facebook, estamos todos los domingos a las 10 de la mañana, presencialmente en la Iglesia Bautista Gracia y Verdad. Estamos todos guardando el distanciamiento social, todos con las mascarillas, sin guantes porque no son necesarios, ¿verdad? Pero tenemos todo por la ley. La pistolita para la temperatura, los hermanos poniendo la manito limpia y todo está en orden. Entonces, ustedes que nos escuchan por las redes también son bienvenidos o que nos van a escuchar en algún momento determinado. También quiero anunciarles que en la noche hay culto, el estudio bíblico a las 6 de la noche vía Facebook. En esta semana hoy no hay limpieza, pero Vladi viene hoy, ¿verdad? Para adelantar un poquito con lo que se está haciendo aquí en la iglesia. Yo quiero de manera en especial agradecer a la hermana Noris, que pasó por aquí en esta semana y nos metió la mano, trapillando la pared y esas cosas. Quiero decirle que su ayuda fue de mucha bendición, Y igualmente a Dauris, él no se encuentra aquí, y Byron, que viene a hacerme chiste y a pelear un ratico. Pero él, él no está aquí, ellos no están aquí, pero sí, estoy agradecido de que ellos hayan sacado de su tiempo para venir y ayudar con lo que es el acondicionamiento de su iglesia local. A los demás, si ustedes tienen un tiempo en esta semana que puedan venir y pasar, lo que estamos haciendo aquí es que hay que lavar el techo. Allí hay de Calín, ahí atrás. Entonces, si usted es un voluntario y dice, yo tengo un día libre, en esta semana yo estoy libre, pero no voy a venir todos los días, porque tengo algunas cosas que hacer. Entonces, si usted dice, él tengo 3 o 4 horas libres, usted me avisa y nos ponemos de acuerdo. Yo estoy libre a partir de las 2 de la tarde. Mañana no, mañana es lunes, pero casi la semana entera a partir de las 2 de la tarde. Yo vendré, yo tiraré por el grupo el día que yo voy a venir, pero es para que usted sepa que si usted tiene un tiempo libre, me escribe, nos coordinamos y llegamos y hacemos algo. Yo sé que ya la mayoría de ustedes tienen trabajo, que no es como antes, tienen trabajo, tienen compromiso
están tomando clase virtual, se la acaban rápido, gracias a Dios, ¿verdad? No, no tienen vacaciones. El virtual no tiene vacaciones en diciembre. La clase virtual. Ah, bueno. Ah, que desde la casa, ¿verdad? Eso, los profesores tienen vacaciones siempre. Entonces, no, si tienen 1 o 2 horas que puedan dedicar para acondicionar el local, usted me tira y nos coordinamos y llegamos. La ayuda siempre, nunca está de más. Entonces, ustedes que pueden y no han venido, no les voy a decir nada. No, relajando. No, realmente no lo juzgo. Yo sé que las cosas han cambiado mucho y el tiempo de la mayoría está bien apretado. Eso yo lo entiendo. Entonces yo quiero nuevamente invitar al grupo de música por aquí para cantar la canción antes del mensaje. Así que adelante, mis hermanos. Muy bien, si pueden ponerse de pie para cantar la siguiente canción, que se titula Ruinas Gloriosas. Pensemos bien en las letras de esta canción y analicémoslas. Dios a través de esta canción nos deja saber que a pesar de que tengamos ciertos problemas, ciertas dificultades, Dios no nos deja solos y Él siempre estará para con nosotros. Con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder
aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en las sombras de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Una vez más, hermano, el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos poder congregarnos para alabar su nombre, que es sobre todo nombre. Gracias a Él por poner ese sentir en nosotros a través de darnos su presencia, que es su Espíritu Santo. Me gustaría saber si alguien o algunos tienen alguna petición por la cual le gustaría que oremos antes de iniciar el mensaje. Pero, perdón, déjenme ahora de pedir la clase del hermano Daniel, que se me estaba pasando. Los que están con el hermano Daniel pueden ir con él a su clase de discipulado. Ok, hermano Wandy, ¿iba a decir algo? Ok, nuestra vida espiritual. ¿Hay alguien más? Hermana Noris. Amén, amén. ¿Alguien más? Milton. Ok. ¿Alguien más? Hermana Ibe. Ok. Ok, hermanos, me gustaría que por lo tanto que oremos. Señor, gracias por permitirnos alabar tu nombre, Señor, confesarlo con nuestros labios, como nos dice tu palabra en Hebreos, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de servir a tu nombre, Señor. Lo cual reconocemos de que para obedecerte necesitamos nacer de nuevo espiritualmente, Padre. Es de la única manera que el hombre puede seguirte, perseverar, Señor. Y es a través de esa obra regenerativa que usted comienza y hace en la vida de aquel pecador que cree en ti, Señor. En esta mañana, Padre, queremos recordarte algunas de nuestras necesidades, peticiones que solamente tú en tu poderío, en tu soberanía, Señor, en tu grandeza, en tu favor, en tu benevolencia, puedes ayudarnos, oh Dios. Queremos recordarte la situación que está atravesando nuestro hermano Wandy en su trabajo, Padre. Te recordamos, Padre, que sea con él. Como dice tu palabra, oh Dios, que
no le lleve a una condición donde él pueda, Padre, aborrecer y maldecir tu nombre. Dale, oh Dios, en tu favor, en tu gracia, como siempre lo ha hecho, conforme, Padre, a sus necesidades cada día. Que sobre todas las cosas Él pueda, Padre, como dice tu palabra, buscar primeramente tu reino. Que pueda confiar en medio de esta circunstancia, como Él acaba de mencionar, por nuestra vida espiritual. Que podamos, Padre, en este estado global que atraviesa este mundo caído, Señor, nosotros podamos confiar en nuestro Padre Celestial, en nuestro Padre Celestial. Quiero recordarte también, Padre, por la salud de nuestro país, para que siga, oh Señor, obrando en las autoridades correspondientes, Padre, dándole gracia, sabiduría, para poder mediar y lidiar con esta situación del COVID-19. Te pedimos por los que están postrados en una cama, por los que han sido diagnosticados positivos, Padre. Te pedimos por su pronta recuperación. Pero sobre todas las cosas, si hay alguien o algunos que aún no conocen a Cristo de entre esos, Padre, que su temor, su afán, su ansiedad, Padre, pueda obrar para encontrar satisfacción en el nombre de Cristo, solución y esperanza aún después de la muerte. Que esto sea un medio dentro de tu soberanía, oh Dios, para que ellos puedan, Padre, responder a la predicación de tu evangelio. Queremos recordarte también, Señor, nuestra iglesia local, a esos hombres, siervos que has levantado para que sirvan a tu pueblo, Padre. Queremos reconocer también a los miembros que componen de una u otra manera tu cuerpo espiritual, para que podamos, Padre, proseguir alimentándonos de tu palabra, que podamos seguir creciendo en santificación a través del medio de la meditación, del estudio, Padre, de tu palabra cada día. No hay otro medio, no hay otro antídoto, no hay otra fórmula, Padre, sino el levantarnos, Señor, el tomar la iniciativa e ir a tu palabra, esforzándonos, sacrificándonos, Padre, para poder agradarte, para poder serte fiel, Señor. Quiero pedirte ahora, oh Señor, para que en medio de la exposición de tu palabra continúe, Padre, tu Espíritu Santo paseándose en nuestras vidas. Que podamos, Padre, ser refrescados espiritualmente. Que nuestras cargas, nuestras abundantes necesidades, Señor, sean llevadas por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Que tu mensaje pueda servir, Padre, para arrepentimiento, reconocimiento de aquel que aún no te conozca, y que pueda ser, Dios, de edificación, es decir, de madurez, que podamos crecer en el conocimiento de tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque si estamos de pie, ha sido por tu verdad que nos mantiene en la luz, Padre. Señor, te quiero pedir por tu pueblo para que una vez más tenga misericordia de nosotros, como la ha tenido siempre, oh Señor, y nos ayude a ser presto para tu palabra. Que dejemos a un lado cualquier disensión, Padre, cualquier amargura, cualquier resentimiento, no solamente, Padre, entre nosotros mismos, sino hacia ti, Padre. Rompe, oh Señor, las cadenas en nuestra vida, para que el poder de tu palabra pueda obrar en nosotros. Como dice tu palabra en Corintios,
donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Lo creemos y confiamos en eso, Señor. Que en este día habrá libertad, Padre, cognitivamente, personalmente, espiritualmente, Señor, familiarmente, como sociedad. Lo creemos, Padre, en todo el ámbito, en todo el contexto de nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, me gustaría que busquen en su Biblia el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 12. Hermano Wandy, te voy a pedir por favor si lo podría pagar. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijo, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Les dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El tema de esta exposición es el divorcio. El divorcio. Un asunto muy práctico, un asunto muy trivial hoy para nuestra sociedad, incluso para el pueblo de Dios. Esto es un tema que en cierto sentido ya no nos sorprende, porque es lo que vemos prácticamente en nuestro día a día. Situaciones, asuntos, que fulanito se divorció, que fulanita se separó. Ya cualquier enseñanza relacionada al divorcio ya no nos sorprende, no nos toma de sorpresa. Por lo tanto, hermanos, me gustaría iniciar con esta pregunta retórica. ¿El divorcio es bíblico? Fue una pregunta retórica. Ahora es una pregunta personal.
Si usted quiere responderla. ¿El divorcio es bíblico? ¿Qué ustedes dicen, hermanos? Wandy. Amén. Hermana Maneiris. Ok, gracias. Muy bien, mis hermanos. Ahora bien, me gustaría que en el texto de Mateo, nuestra porción de hoy, veamos dos versículos. El versículo 6, Jesús nos dice, Mateo relatando, dice que Jesús dijo lo siguiente: lo que Dios juntó en el versículo 6, la última parte, no lo separe el hombre. ¿Cómo podemos conciliar estas palabras, en el versículo 6, con las palabras del versículo 9? El mismo Jesús, hablando en el texto, dice en el versículo 9, salvo por causa de fornicación. Incluso en este mismo libro, Mateo cita esa misma palabra del Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 32, que dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, aquí está la misma expresión en Mateo 19, salvo por causa de fornicación. Por lo demás, ¿cómo podemos conciliar Mateo 19, 6 y Mateo 19, 9, donde una Jesús dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, y por el otro lado dice, salvo por causa de fornicación? ¿Cómo podemos, una pregunta retórica, perdón, ¿cómo podemos conciliar estas palabras del Señor? Pero bueno, hermano, le voy a dar la palabra, no se preocupe, le doy la palabra. Ok. Ahora bien, gracias hermano por el comentario. Aquí hay algo que nos debe llamar la atención sobre el versículo 6 y el versículo 9. Como en una me dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, y en otra, Él me da una opción y me dice, bueno, salvo por causa de fornicación. Aquí hay dos opciones, dos partidos. O la Biblia se está contradiciendo, es decir, el Señor Jesús se está contradiciendo, o nosotros, es decir, los que estamos interpretando la palabra de Dios, no estamos haciendo la exégesis correctamente para poder conciliar estas dos verdades en una, sobre el divorcio, sobre el matrimonio. Y todos sabemos que la palabra que no se contradice, porque aunque tiene diferentes escritores, solamente tiene un autor y es Dios.
De manera que, hermanos, el propósito de esta lección es que todos nosotros podamos abrir la palabra de Dios, la Biblia. Veo algunos que no la tienen, lo más recomendable es que la tenga y a través de la palabra de Dios, no de lo que el hermano aquí presente pueda decirle, nosotros podamos aprender si el divorcio es bíblico o no es bíblico. Esa es mi intención en esta mañana, que nosotros podamos aprender si el divorcio es bíblico o no es bíblico. Y acorde a lo que la palabra de Dios en esta mañana nos enseñe, nosotros podamos determinar, podamos tener una cosmovisión firme de la verdad bíblica para los matrimonios a través del tiempo. De manera genérica, aquí el panorama, nuestro Señor Jesucristo está respondiendo a este tema de que la voluntad del Padre para con el matrimonio, mis hermanos, es la misma que la voluntad del Padre desde un principio. Él como hijo y el Padre como Padre desde el principio establecieron la verdad sobre este asunto desde el Edén. En esta porción Jesús, el Hijo, nos comunica el punto de vista divino sobre el divorcio. Él no está dando una nueva verdad, Él no está revelando otra verdad. Él está recalcando lo que siempre ha existido, la verdad inmutable, trascendental, que siempre se ha comunicado, se ha enseñado en la palabra de Dios. El contexto aquí, el panorama, es interesante que nosotros lo veamos con una lupa, porque a simple vista se nos pueden escapar muchas cositas. Incluso si fuésemos nosotros los fariseos en su momento de presentación, ya comenzamos mal con la pregunta. En el marco que se desarrolla aquí el asunto, mis hermanos, se desarrolla donde la verdad no es comunicada como debe ser comunicada. En otras palabras, los fariseos, mis hermanos, aquí habían acudido a Jesús con la esperanza de arrastrarlo hacia un asunto muy controversial en torno a las causas permitidas para el divorcio. Para ese entonces había un debate por 3 escuelas de pensamiento en torno al texto que se cita aquí, y es Deuteronomio 24, y me gustaría que vayan allá, marquen ahí Mateo 19, y vayan a Deuteronomio 24. Para que entendamos el contexto, en Mateo 19:3, donde dice que vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos, como intérpretes de la ley que manejaban muy bien el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que de una u otra manera abarcaban todo el consejo de Dios en la antigüedad, ellos aquí, esta pregunta de los fariseos está aludiendo, ellos están recitando Deuteronomio 24, al decir: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos están citando
a Deuteronomio 24, están citando las palabras de Moisés. Ellos manejaban muy bien el asunto. Por lo tanto, en Deuteronomio 24 vamos a ver qué es lo que dice allí, qué relata Moisés, qué regula Moisés, qué enseña Moisés. Que de una u otra manera los fariseos utilizaron este texto, esta porción para atentar al Señor. Dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4 lo siguiente. Vamos a poner mucha atención a este texto porque es un texto correlativo al texto principal. Y me voy a mantener en estos dos textos, Deuteronomio 24 y Mateo 19. Dice así, Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, tache esa palabrita, que va a ser la palabrita para nosotros tratar en esta mañana, cosa indecente. En ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, su segundo, y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre, el segundo, que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, quien la desposó, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, mis hermanos, en el Antiguo Testamento parece ser que esta cosa indecente era un medio para el divorcio, para la solicitud del divorcio. Por lo tanto, mis hermanos, en torno a este texto, en los tiempos de Jesús, estas preguntas que realizaron los fariseos, habían tres tipos de pensamientos relacionados a esto. Y el primer pensamiento era una escuela que se llamaba la escuela de Shammai. Me gustaría leer lo que esta escuela argumentaba. Esta escuela argumentaba, según el texto que están aquí citando los fariseos, esta escuela sostenía que cualquier fornicación, para que tengamos una idea de la fornicación en el marco bíblico, es el uso ilegítimo del sexo. Eso es la fornicación. Ahora bien, dentro de su demarcación, hace específicamente o alude específicamente a alguien que tiene relación sin estar casado. Pero en el marco de la palabra de Dios, pornea, que es el griego de esta palabra en el Nuevo Testamento, su demarcación es fuera del matrimonio, pero de manera genérica alude al sexo ilegítimo como incesto, bestialismo y cualquier otro tipo o acto ilegítimo de la parte sexual del hombre. Me referí a hombre de manera genérica. Esta escuela sostenía que la fornicación, es decir, el uso ilegítimo del sexo, mis hermanos, era lo que se refería aquí citado por Moisés. Es decir, ellos toman aquí cosas indecentes y dicen, bueno, está aludiendo ahí a la fornicación. Esta cosa indecente para esta escuela se refería a la fornicación, al uso ilegítimo del sexo. Como ya mencioné, adulterio, incesto, bestialismo y cualquier otro tipo de sexo no dentro del matrimonio. Esta escuela entendía que el hecho de igualar cosas indecentes en Deuteronomio con la fornicación
era una forma justificada para ese hombre para darle carta de divorcio a su cónyuge sin ser culpable a la pena de muerte. Recordemos que estamos en un contexto diferente que el Nuevo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, había un problema con esta escuela. ¿Por qué había un problema? Porque bíblicamente, si ellos dicen que aquí cosa indecente alude a la fornicación, ¿dónde estamos nosotros? En el Antiguo Testamento, bien. Entonces, en el texto, ¿alguien de ustedes alguien pudo ver en el texto que se le pagó con la pena de muerte a este que cometía o a ella que cometía alguna cosa indecente? ¿Se puede ver en el texto? El texto no te dice nada. Por lo tanto, aquí, cosa indecente no alude a la fornicación. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, la fornicación, la consecuencia de la fornicación, ¿ustedes saben qué era? La muerte. Y esto lo avala, me gustaría que lo busquemos, Levítico, capítulo 20, versículo 10. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Serán qué? Muertos. También en el mismo libro que estamos de Deuteronomio, en el capítulo 22, versículo 22, Moisés relata lo mismo. Deuteronomio 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con su marido, ¿qué dice? Ambos morirán. El hombre que se acostare con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Este pecado se pagaba con la pena de muerte. Por lo tanto, en el texto de Deuteronomio, en ningún lado, en ningún versículo vemos como consecuencia de cosa indecente que se esté quitándole la vida a la mujer. Digo mujer porque el texto está aludiendo a la mujer. Por lo tanto, esta escuela estaba malinterpretando el asunto relacionado al divorcio. Para ello, la fornicación era una causa justificada del divorcio. Había otra escuela también que se llamaba la escuela de Hillel. Esta escuela definía la cosa indecente, porque es el asunto aquí a interpretar. Era el motivo por el cual Moisés dio carta abierta para que se le diera carta de divorcio. El punto a qué es que está aludiendo eso de cosa indecente. Hasta para los intérpretes hoy día, esto es una parte muy difícil para interpretar a qué se refiere. Pero hoy vamos a ver de manera no implícita, no explícita, sino implícita en su marco general a qué alude. Pero los seguidores de Hillel, esta escuela, mi hermano, sostenía que la cosa indecente aludía a algo más simple, algo más sencillo, como si la mujer quemaba la comida, como si a la mujer de una u otra manera salía en público, por así decirlo, sin tener la cabeza cubierta. Ustedes saben que esto era una deshonra para la mujer. Cualquier motivo que de una u otra manera tuviera una mala imagen de la mujer, para esta escuela era una causa justificable para el divorcio. Esto se convertía, en otras palabras, cualquier cosa que al hombre no le agradara de su esposa era una causa justificable para divorciarse de ella.
también esta podría aludir aquí a lo que dice el texto, pero no es la que vemos en el marco bíblico. El problema con esta escuela, mis hermanos, es que buscaban cualquier causa conveniente para el hombre, para salir, para escaparse de la condenación de este pecado. Por lo tanto, cualquier cosa que no esté relacionado a esos pecados que la palabra de Dios da para que sea condenado el transgresor, entonces ellos buscaban esas causas. Es decir, ellos se escapaban de esas causas para no sufrir las consecuencias. La tercera escuela y la más liberal era la escuela de Akiva. Esta escuela, mis hermanos, que probablemente, según los estudiosos, dicen que aquí era que estaban los fariseos. Es decir, ese grupo que le hizo la pregunta a Jesús estaba parado en esta escuela. Y esta escuela era tan liberal que decían, bueno, si ella no haya gracia ante los ojos de su esposo, eso es una razón considerada, justificada para el repudio, para darle causa de divorcio. Mis hermanos, si nos fijamos en el texto, tanto en Deuteronomio como en Mateo, vemos de que la dureza del corazón de los fariseos, pero también la dureza de nuestra sociedad, del corazón de nuestra sociedad hoy día, era tal que ellos se desviaron de la pregunta bíblica en cuanto al Señor Jesucristo. Fíjense cómo los fariseos tergiversaron la verdad de Dios. ¿Qué dice Mateo 19:3? Ellos dicen por cualquier causa. Pero ¿qué dice Deuteronomio? Cosa indecente. Ellos eran más liberales. Ellos probablemente pertenecían a esta escuela de Akiva. Si ella no hallaba gracia ante los ojos de su esposo, para los fariseos era la reinterpretación de cosas indecentes y era el motivo para darle carta de divorcio. Ustedes saben algo. Hoy día, este siglo está en esa escuela, en la escuela de Akiva. Por cualquier causa, hoy día las parejas quieren acudir al divorcio. Tanto él como ella, cuando ya no encuentran gracia, cuando ya no hay amor, cuando ya yo no siento nada, cuando ya no se identifican en ese proyecto de vida. Entonces, esto es una razón simple, simplemente para cada cual separarse. Me gustaría que volvamos ahora a Mateo 19. Vimos el panorama y de dónde provenía esas preguntas de los fariseos. Una pregunta que tergiversó la verdad. No fue una pregunta bíblica dentro del marco. Más bien ellos vienen preguntarle, Señor, ¿a qué se refiere Moisés cuando dice que al hombre que por alguna cosa indecente debe darle carta de divorcio a la mujer? Pero no, ellos dijeron cualquier causa en el versículo 3. Así que me gustaría que veamos dos principios en esta mañana, mis hermanos. El primer principio que vamos a ver en el texto es la posición de Jesús sobre el divorcio. La posición de Jesús sobre el divorcio. Esto no se trata de un tribunal humano, de una asociación o bufete de abogados que rija en el marco legal. Esto no se trata de el exponente de esta mañana. La posición de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Dios hombre en este texto, mis hermanos? Es lo que más nos debe interesar. La manera como Jesús respondió a los fariseos
nos muestra a nosotros cuál debe ser nuestra actitud hacia el matrimonio y hacia el divorcio. Vemos en el pasaje, al leerlo, que Jesús pasó por alto, mis hermanos, estas opiniones, estos pensamientos de su momento. Y Jesús no respondió, bueno, la escuela de los Shammai, de Hillel o de Akiva. No. Él respondió en base a la palabra de Dios. Eso es lo que más a ti y a mí nos debe llamar a la atención. Veamos el versículo 4, la respuesta de Jesús. Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús está citando Génesis 1:26, Génesis 2:24. Hizo Dios al hombre, varón y hembra los creó. 1:26, Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús lo llevó no a la tradición, a la palabra de Dios. Es lo que más a nosotros nos debe interesar, hermano. Jesús sabía que a ellos no le interesaban la verdad. Ya ustedes vieron cómo ellos utilizan la verdad de Dios y quisieron ocultarla poniendo la tradición, su reinterpretación por encima. A ellos simplemente les interesaba tentar al Señor, encontrar una falla en Él para justificar sus propias prácticas pecaminosas. Como dije, estos fariseos probablemente se encontraban en la tercera escuela, los más liberales en su momento, que por una u otra razón le daban carta de divorcio a su esposa para contraer entre nuevos matrimonios. La perversidad del corazón del hombre. Esta era la causa de ello. Por lo tanto, mis hermanos, estos intérpretes de la ley deseaban mantenerse en sus pecados y llevar a cabo o llevar a los demás a su mismo pecado. En ningún momento estos fariseos mostraron el interés, el deseo de hacer lo que Dios le había mandado con respecto a la fidelidad y a la permanencia que debían a la unión matrimonial. Es por tanto que Jesús centró su respuesta en las Escrituras. ¿No habéis leído? ¿No habéis leído? Vayamos a las Escrituras. Haciendo énfasis, mis hermanos, en lo que ya Dios había establecido en su palabra desde un principio. Por lo tanto, Jesús no reveló aquí una nueva verdad en el versículo 4 y 5. Jesús no contradijo lo que ya el Padre había enseñado al principio de la creación. Incluso dicen los teólogos que los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, esos 11 capítulos son concernientes, o más bien aplican para todo lo concerniente a la vida del ser humano. Es decir, en otras palabras, para algunos teólogos, basta con los 11 primeros capítulos de Génesis para que el hombre pueda vivir en esta vida conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesús aquí no mostró una nueva verdad, no enseñó una nueva revelación, rectificó, reafirmó lo que ya la palabra de Dios, el Padre, había enseñado, mis hermanos. Por lo demás, Jesús sí aporta algo al texto. En el versículo 6, ¿qué Jesús aporta al texto? Jesús aporta al texto, esto es lo que le llamamos lo que es la exégesis, es decir, lo que quiere decir Génesis 1:26 y Génesis 2:24. Jesús lo concluye diciendo, por tanto,
Oigan, por tanto, está resumiendo, está reinterpretando la verdadera enseñanza de la palabra de Dios y dice, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. No es una revelación nueva. Esa es la exégesis en el Antiguo Testamento. Ese es el mensaje de Dios. En Génesis 2:24. En conclusión de Génesis 2:24, lo que Dios juntó, ¿a qué está aludiendo, mis hermanos? ¿A qué está aludiendo? Al matrimonio. El matrimonio es de Dios. Y lo vemos en Génesis 2:24. Lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separa el hombre. No lo separa el hombre. ¿A qué está aludiendo? ¿A qué? ¿A qué? Al divorcio. Lo que Dios juntó está aludiendo al matrimonio. No lo separa el hombre, está aludiendo al divorcio. Por lo tanto, el matrimonio es de Dios, el divorcio es del hombre. El versículo 7 Jesús dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Para ello en el versículo 3 era cualquier causa. Dar carta del divorcio y repudiarla. Jesús le responde en el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mis hermanos, Jesús asevera que la declaración de Moisés en Deuteronomio 24 no estuvo dada para justificar cualquier causa como ellos le preguntaron al Señor para repudiar a la esposa, a su esposa, sino que esta respuesta, mis hermanos, en su contexto de Deuteronomio fue dada específicamente y según un contexto. ¿Cuál es el contexto en Deuteronomio? Que Moisés está regulando un desorden que había concerniente a este asunto. En otras palabras, Moisés aquí asegura que cosa indecente era el motivo para regular una mala práctica que los judíos llevaban a cabo, pervirtiendo con esto la tierra que Dios le había dado por heredad. Y esto es lo que dice aquí el Señor. Y todo esto fue por la dureza de vuestro corazón. Me gustaría que veamos Deuteronomio 24:4, una vez más. Esta regulación de Moisés, regulando este desorden, esta mala práctica, conllevó, ¿qué conllevó? Miren qué conllevó, el versículo 4 lo dice. Porque es abominación delante de Jehová. Eso era lo que estaba pasando en el contexto. Lo que ellos estaban haciendo, eso era abominación a Dios. Le repugnaba. Y no solamente era abominación, sino que esta mala práctica que Moisés reguló, dice el versículo 4, iba a pervertir la tierra. Entonces esta mala práctica que vino a regular que no se pervirtiera la tierra que Jehová Dios te da por heredad. Por lo tanto, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver algo que Jesús le dice que desde el principio no fue así. Esto es lo que se le llama en teología la voluntad permisiva de Dios. Y la voluntad permisiva de Dios es fácil de entenderla. Todos nosotros
deberíamos morir ahora mismo. Ahora mismo. No nosotros los que estamos en este templo, todo ser humano. Pero la voluntad permisiva de Dios deja, no solamente nosotros, sino aún el pecador allá afuera que no conoce a Cristo, continúe pecando y viva su vida depravada en desobediencia a Dios. Dios en su voluntad lo permite. Pero ahora bien, la pregunta es, ¿esa es la voluntad permisiva? Pero la voluntad perfecta de Dios, Jesús la enseña y dice que en un principio no fue así. Y esa es la voluntad que a ti y a mí nos debe llamar a la atención. La voluntad permisiva de Dios está obrando, regulando allí este asunto con el pueblo de Israel. Dios reguló a través de Moisés. Pero no fue lo que Dios, o más bien no fue la voluntad de Dios. Cuando digo que no fue la voluntad de Dios, me refiero, no fue como Dios lo diseñó. Mas al principio no fue así. Jesús nos recuerda, mis hermanos, que según el punto de vista divino, el matrimonio es una unión que no puede ser disuelta por ningún hombre. Solamente Él, ¿quién está regulando aquí? Dios, en su voluntad permisiva a través de Moisés. Solamente Él como Dios puede determinar la separación de los cónyuges, como lo hizo por causa de la fornicación. Pero es interesante entender este tema de la fornicación. Me gustaría llevarlo a ese panorama, porque la fornicación, a causa de la fornicación, no es un mandamiento. No es un mandamiento. Y yo quiero que veamos estos textos a la luz de la palabra. Es decir, veamos, piensen mis hermanos. Jesús dice en el versículo 9, salvo por causa de fornicación. Y también lo leímos aquí mismo en Mateo 5:32, a no ser por causa de fornicación. ¿Era la fornicación el medio? Aquí hay un problema de interpretación, no del Señor, sino para nosotros hoy día. ¿Por qué, Vladi? Aquí hay un problema para interpretar. ¿Por qué? Vamos a ver si ustedes me pueden seguir en este pensamiento. En el Antiguo Testamento, quien cometía el acto, él o ella, moría. Bien. Entonces, era la única manera para que el que no cometía la fornicación, es decir, el inocente, pudiera contraer nuevo matrimonio. Pero, ¿cuál era el medio? La muerte del transgresor. Ahora bien, aquí está la parte difícil de interpretar. Eso es en el Antiguo Testamento, y yo estoy seguro que Jesús está aludiendo al Antiguo Testamento. Jesús está aludiendo al Antiguo Testamento. Causa por fornicación. Jesús no está enseñando nada nuevo, pero hay un problema aquí. El problema es que luego de Jesús ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en la gracia. Y el pecado de fornicación no se paga con la muerte. Ya el pecado de fornicación en este tiempo de la iglesia, del Espíritu Santo, de la gracia, no se paga con la muerte. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar eso? Porque como le dije, como la fornicación se pagaba con la muerte, esto era una manera en que esa persona podía otra vez casarse, pero estamos en el Nuevo Testamento. Ahí ya
ese fornicador o esa fornicadora, ese fornicario, fornicaria, está vivo. Está vivo. Entonces hay que hacer algo con ese que falló. Estamos en tiempo de la gracia. ¿Cómo entonces podemos nosotros conciliar estas dos verdades? ¿Cómo podemos conciliar estas dos verdades, mis hermanos? Porque ese transgresor o esa transgresora está vivo. ¿Qué vamos a hacer? No podemos quitarle la vida. Porque era el único medio para el divorcio. ¿Qué hacemos ahora bajo el Nuevo Testamento, mis hermanos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué ustedes creen, hermano? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, amén. 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 Buen comentario. En ese mismo texto, hermano, vamos a quitar para ver si tenemos, es decir, para ver si vemos algo nuevo. Vamos a quitar la palabra a causa de fornicación. Quiten del texto. El texto dice que el que repudia a su mujer, vamos a leerlo. Ahí mismo donde leyó el hermano, dice, y cualquiera que repudia a su mujer, quitemos esa palabrita, salvo por causa de fornicación, quitemos eso. Y la vamos a poner ahora. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, le da carta de divorcio, repudio, da carta de divorcio, y se casa con otra, adultera. Es decir, él o ella, bueno, aquí habla como es del hombre, lo usa los personajes aquí. Ese hombre se divorcia de su mujer. Quitamos a causa de fornicación, lo quitamos eso. Se divorció. Se casa con otra. Dice el texto, y si se casa con otra, adultera. La pregunta es, aquí, ¿quién adultera? Porque el texto lo va a responder. Y el texto lo responde, él adultera. Es decir, él adultera. Entonces, un problema trae otro problema. Pero fíjate, y dice, y el que se casa con la repudiada, es decir, con ella, fue el que se divorció, pero ella está divorciada. Quien se va a casar con ella, tampoco resuelve el problema, porque el texto dice que adultera también. Aquí hay un tranque entonces, que no resuelve el problema. Si quitamos la palabra salvo por fornicación, aquí, mis hermanos, hay un tranque. Porque él, si se quiere casar, hay un problema porque está en adulterio. Y ella también, si se va a casar, está en adulterio quien se va a casar con ella. Entonces,
hay un problema porque la persona está viva. En el Antiguo Testamento se resolvía porque iba a morir uno. Bien, pero en el Nuevo Testamento no. Entonces, seguimos el texto, pero estoy en el planteamiento del hermano Noel. Lo único, mis hermanos, que resuelve este problema aquí. Lo único, mis hermanos, un momentico, estoy buscando un comentario aquí. Lo único, mis hermanos, que resuelve este problema, recordemos en qué era estamos. Estamos en la era de la gracia. ¿Y qué es la era de la gracia para nosotros? El perdón, la reconciliación. Sí, es un paquete completo de palabras que están dentro de él. Esto, mis hermanos, en este tiempo, ay, perdón, pastor, el pastor se está moviendo cada vez que yo me muevo. Déjame ponerlo aquí, perdón. Lo único, mis hermanos, que resuelve este problema en este tiempo de la gracia es justamente esa misma gracia de Dios. El perdón. La reconciliación. No lo tienen que buscar, pero aquí ya lo vimos. Aquí en Mateo 19, Jesús nos está dando un mandamiento cuando dice a causa de la fornicación. Está dando una opción. Está dando una opción para romper ese pacto que por esta causa, que es la fornicación, deja libre a la parte afectada. Siempre y cuando en esta era la parte afectada, mis hermanos, obre en misericordia y amor. Piense conmigo, mis hermanos, en esta era en la que tú y yo vivimos. Donde se nos ha manifestado el gran amor de Dios a su Hijo Jesucristo. En el Antiguo Testamento la muerte resolvía el problema. En el Nuevo Testamento, vamos a leer unos versículos más adelante. El perdón, la misericordia, el amor resuelve este pecado de fornicación. Me gustaría llamar tu atención a que pienses en un momento en la fidelidad de Dios para contigo a diario. A diario usted y yo le fallamos a Dios. Es decir, nos separamos de Él, nos divorciamos de Él, siéndole infiel con el pecado que cometemos, con nuestra desobediencia. Pero Dios,
a pesar de, no nos deja, no nos abandona, no nos solicita el divorcio, sino que Él permanece fiel a su palabra, a sus promesas, perdonando nuestros pecados cuando nos arrepentimos de Él. Ahora bien, si es el contexto en esta época de la gracia, si es el mensaje de Dios para nosotros, el modelo que hemos aprendido de Dios en esta época, en esta era, en esta dispensación, ¿cuánto más nosotros, como pecadores, somos llamados, mis hermanos, a perdonar, a tener misericordia, a ser benevolentes, a ser compasivos, bondadosos, a cultivar no solamente la paciencia, sino ir más allá, la longanimidad y el arrepentimiento. Yo no sé tú, eso es lo que yo he visto y he experimentado en mi vida de Dios hacia mí. Él no me ha dejado. Por lo tanto, mis hermanos, el pecado no va a cambiar el propósito de Dios de que la unión matrimonial solo debe concluir con la muerte de uno de los cónyuges. Por lo que el divorcio no es ni puede ser una parte del plan establecido por Dios y por tanto no debe ser una alternativa en las mentes de cualquiera de nosotros o de aquellos que ya o van o están contrayendo matrimonio. Recordemos que en el Antiguo Testamento, Deuteronomio está regulando una mala práctica que era abominación a Jehová y había de pervertir la tierra. Pero nunca fue el plan de Dios para los matrimonios. Admitir, es decir, aceptar el divorcio implica variar el plan de Dios para el matrimonio. Dios prefiere que haya arrepentimiento y reconciliación. Y no tengo el tiempo. Por lo tanto, para la próxima semana, quiero justamente tratar este asunto cuando hay fornicación. Pero también, mis hermanos, quiero tratar el asunto de aquellos que están divorciados. Porque como dije anteriormente, quien vuelve a contraer nuevo matrimonio no resuelve el problema. El problema se empeora con el adulterio si hay fornicación. Pero sabemos, mis hermanos, que no necesariamente hoy día todos los divorcios son por fornicación. De eso podemos estar muy claros. Por lo tanto, no conozco el contexto en esa área de algunos de mis hermanos, ni de los que me oyen. Pero si es su situación y no fue por causa de fornicación, usted debe saber que está en adulterio. Está en adulterio. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra, Señor. Un tema bien difícil, Señor, de tratar en el marco práctico, pero sabemos que es un tema bien claro en tu palabra, Señor. Y estoy más que convencido, Padre, que el arrepentimiento del transgresor o la transgresora
el perdón y la reconciliación resuelve este asunto, Señor, sin proseguir en pecado. Ayúdanos estos principios, Dios, a tenerlo claro, porque las luchas continuarán a diario en el contexto de la familia, y humanamente hablando, el divorcio humanamente es la solución a esa carga. Pero en el marco bíblico, Dios, tú nos llamas a la fidelidad, a la permanencia. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esto es un asunto difícil, incluso para los discípulos, Señor. Dijeron, si esto es así, no conviene al hombre casarse. Pero sabemos, Padre, que tú no pones una carga en tus hijos que no podamos llevar. Y sé que tú puedes obrar, Padre, quebrantando las vidas de aquellos matrimonios, de aquellos hogares en que han sido quebrantados, no solamente por el pecado de fornicación, sino por cualquier otro tipo de infidelidad, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo obrando en esos corazones endurecidos, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo, Padre, al pecador, a la reconciliación de su cónyuge. Levante hoy día, oh Señor, los hogares quebrantados y que podamos, Padre, andar por la ley de Cristo. Que podamos, Padre, preferir agradar a Cristo que agradar a nosotros mismos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, los músicos. Muy bien, si pueden ponerse de pie para cantar la última canción que se titula El Dios que adoramos.
Antes de despedir, quisiera orar y ya luego nos vamos. Muy bien, inclinemos nuestro rostro. Amante y eterno Dios, gracias Señor por un día más de vida nuevamente. Gracias porque nos permitiste estar aquí, Señor. Ahora te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos permitas ser buenos hijos para ti, ser ejemplo de ti donde quiera que vayamos, ser luz en la oscuridad. También te pido, Señor, que si aquí hay alguien que quizás no esté del todo bien contigo o que quizás esté apartado de tus caminos, tú le permitas, Señor, poder regresar a tus caminos y le permitas darse cuenta de que fuera de ti nada podemos lograr. Amén. Amén.